Estoy a punto de contarte sobre dos monstruos legendarios, uno de los cuales es real. La mayoría de las historias de monstruos tienen algo en común. Mientras más las sometes a escrutinio y las examinas, más débiles tienden a volverse. Pero una de ellas, hizo exactamente lo contrario. Decidí pasar varias veces sobre el agujero donde estaba la serpiente para permitir que los hombres le tomaran una foto. Y yo diría que la serpiente que vi ahí medía cerca de 50 pies. Shit. What the fuck is that? En la mayoría de los casos, el patrón de las historias de monstruos es bastante predecible. Las fotos borrosas resultan ser engaños. Los contactos de sonar resultan ser peces o escombros. Los testimonios de testigos presenciales se reducen a identificaciones erróneas. Con el tiempo, el misterio normalmente no se intensifica, se desvanece, desmantelado por mejores herramientas y un mayor escrutinio. Pero de vez en cuando aparece un caso que se niega a seguir ese patrón, un caso que no se debilita. En este video vamos a examinar dos de los casos de monstruos más intrigantes del mundo moderno. El monstruo del lago Ness, una leyenda que ha sido buscada incansablemente por más de 100 años. Y un caso poco conocido del Congo en 1959, donde la tripulación de un helicóptero militar fotografió algo que no debería haber estado ahí. A primera vista, estos dos casos parecen bastante similares. Ambos involucran supuestas criaturas monstruosas, ambos cuentan con testigos presenciales, y ambos tienen algún tipo de evidencia fotográfica adjunta. Pero cuando realmente comparas los detalles de cada caso, uno se va desmoronando al examinarlo más de cerca. Y el otro, se niega a desaparecer. Dos monstruos. Uno de ellos casi con certeza no es real, pero el otro puede que sí lo sea. Y estás a punto de ver por qué. Sección 1. Estándares de evidencia. Antes de siquiera hablar sobre monstruos, necesitamos hablar sobre cómo funciona realmente la evidencia. Mira, la mayoría de los argumentos a favor de los críptidos no fallan por falta de pasión. Hay mucha pasión. Solo revisa cualquier grupo de Facebook de entusiastas de los críptidos. No, fallan porque la gente trata todo tipo de evidencia como si tuviera el mismo peso. No es así. En el mundo real hay una jerarquía de confiabilidad, y una vez que la entiendes, empiezas a ver ciertas leyendas de manera muy diferente. En la cima de esa jerarquía está la prueba física, un cuerpo, huesos, tejido, algo que se pueda explicar, que se pueda probar, medir y verificar de manera independiente. Si tienes eso, la discusión termina bastante rápido. Debajo de eso están los datos instrumentales repetibles. Registros de sonar que rastrean de manera consistente a un organismo grande en movimiento, ecos de radar que se comportan como seres vivos, ADN ambiental que confirma repetidamente la presencia de una especie desconocida en particular. Este tipo de evidencia no depende de creencias o sentimientos. O aparece de forma concreta y medible, o no aparece. Más abajo en nuestra escala de jerarquía de evidencia están las fotografías o videos claros donde se puede establecer la escala, la distancia y el contexto. Una imagen solo es una evidencia sólida si puedes determinar exactamente lo que muestra y estimar de manera confiable su tamaño real. Y obviamente en estos tiempos también necesitas poder descartar la inteligencia artificial. Debajo de eso, en nuestra escala, están los múltiples testimonios consistentes de testigos presenciales, especialmente de observadores capacitados cuyas profesiones dependen de la percepción precisa. Luego vienen los informes de un solo testigo presencial, a menudo sinceros, a veces dramáticos, pero también vulnerables a la mala interpretación. Y finalmente, en la parte inferior de la escala se encuentra el folclore, historias culturalmente poderosas que pueden preservar la memoria y la identidad, pero que no pueden confirmar por sí solas que se trate de algo biológico. Ahora, aquí está el patrón que empiezas a notar. La mayoría de las leyendas de monstruos famosos nunca suben muy alto en esa escala. Se quedan cerca de la parte inferior la mayoría de las veces, se acumulan historias, aparecen fotos,
Se reportan señales en el sonar, pero cuando llegan mejores herramientas, como imágenes de alta resolución, barridos de sonar coordinados, muestreo genético, empieza a suceder algo interesante. Las señales se vuelven explicables. La ambigüedad disminuye. Y esa ausencia importa, porque si realmente hay un animal grande y desconocido viviendo en un entorno confinado, décadas de búsquedas sofisticadas deberían fortalecer el caso, no debilitarlo. Pero hay otro tipo de caso, uno más raro. No una leyenda construida a lo largo de generaciones y no un misterio que depende de fracasos repetidos para hacer que la gente crea. Ahora, este tipo de caso gira en torno a un solo evento documentado. Un momento conocido, un lugar conocido, testigos identificados y una fotografía vinculada a un contexto del mundo real. Uno que resiste las acusaciones de engaño. En ese tipo de caso, la pregunta no es ¿por qué no lo hemos encontrado aún? La pregunta se vuelve mucho más incómoda. ¿Qué fue exactamente lo que pasó ese día? Sección 2. ¿Por qué Nessie se convirtió en un ícono mundial? El lago Ness está casi perfectamente diseñado para crear una historia de monstruos. Es un lago largo y angosto, y además extraordinariamente profundo, con más de 750 pies en algunos lugares. El agua también es oscura, con turba suspendida que flota en ella, así que bajo el agua no puedes ver más de unos cuantos pies. Desde la orilla es el tipo de lago que confunde tu percepción de la profundidad. El viento ahí es algo único y crea patrones de olas que pueden parecer jorobas en movimiento. Los reflejos se alargan y se distorsionan formando figuras sobre la superficie. En un entorno así, tu cerebro se ve obligado a interpretar información visual incompleta. Y cuando al cerebro le falta claridad, él mismo aporta patrones. A eso le llamamos pareidolia. Pero no te preocupes, no voy a decir que cada avistamiento del monstruo del lago Ness se reduce a olas, reflejos y mala vista, lo prometo. La geografía y el agua turbia por sí solas no crean leyendas globales. Seré honesto, siempre he querido que el monstruo del lago Ness sea real. Desde que era niño, había algo en la idea de una criatura enorme viviendo bajo la superficie de un lago oscuro que me fascinaba absolutamente. Ahora, tal vez soy raro por interesarme en ese tipo de cosas, en lugar de solo asustarme o ser indiferente, pero así me sentía, y para ser honesto, todavía me siento así. Recuerdo que cuando era joven nadaba en un lago pequeño cerca de mi casa y dejaba deliberadamente que mi imaginación volara. Me imaginaba algo enorme elevándose silenciosamente desde el agua negra debajo de mí. Y en vez de entrar en pánico, en realidad disfrutaba esa sensación, esa mezcla de miedo y asombro. Así que entiendo perfectamente por qué la gente quiere que Nessie exista. No se trata solo de la ciencia, se trata del misterio. Se trata de esa posibilidad de que algo antiguo todavía pueda estar ahí afuera, oculto justo más allá de lo que podemos ver, más allá de los límites seguros de lo convencional. Pero una vez que empiezas a ver la historia real de la evidencia, te das cuenta de algo. No se fortalece con el tiempo como podrías esperar. De alguna manera se estanca. ¿Por qué toda la evidencia está borrosa, fuera de foco, granulada o demasiado lejos como para tener alguna posibilidad de identificarla? Él continuó diciendo, bueno, la belleza de estos lagos. La historia moderna de Nessie realmente comienza en 1933, justo después de que se abrió una nueva carretera a lo largo del lago, lo que de repente le dio a la gente vistas claras del agua por primera vez. Y casi de inmediato los avistamientos empezaron a llegar en masa. La gente reportó ver grandes figuras moviéndose en la superficie, jorobas que aparecían y desaparecían y formas largas y oscuras deslizándose por el agua. No mucho después de todo eso llegaron las primeras fotografías. Las primeras eran borrosas y poco claras, lo cual, sinceramente, no es sorprendente cuando intentas capturar algo que está lejos, en aguas oscuras. Pero luego, en 1934, llegó la imagen que básicamente definió toda la leyenda. La infame fotografía del cirujano mostraba lo que parecía un cuello largo y una cabeza pequeña saliendo del agua. La imagen fue atribuida a un respetado doctor londinense, el coronel Robert Kenneth Wilson, de ahí el nombre de fotografía del cirujano. Él no era una persona marginal, era un médico conocido y respetado, y su reputación le dio credibilidad instantánea a la fotografía.
Durante décadas, esto fue considerado la prueba definitiva del misterio del lago Ness. Y eso es importante porque cuando un caso se ancla a una sola imagen como esa, moldea la forma en que la gente imagina a la criatura. Les dice qué es lo que se supone que deben buscar. Pero 60 años después, la historia se vino abajo. En 1994, uno de los hombres involucrados, Christian Sperling, confesó antes de morir que la foto había sido montada. Todo el engaño había sido orquestado por un tipo llamado Marmaduke Wetherell, un cazador de caza mayor, que previamente había sido avergonzado por un periódico después de presentar huellas falsas de Nessie. Para vengarse, montaron un pequeño modelo de cabeza y cuello sobre un submarino de juguete, probablemente ya hayas escuchado la historia, y lo fotografiaron desde la orilla. Y la imagen cuidadosamente recortada eliminó cualquier sentido de escala. Wilson en realidad no construyó el modelo, pero permitió conscientemente que su nombre se asociara a la foto para hacerla creíble. Él nunca confesó públicamente, pero el testimonio posterior de otras personas dejó claro que él estaba involucrado. Ahora, normalmente cuando la prueba más contundente se viene abajo así, la leyenda debería venirse abajo con ella, pero Nessie no desapareció. En cambio, la historia simplemente se adaptó. En 1960, un hombre llamado Tim Dinsdale filmó lo que parecía ser un objeto grande moviéndose por la superficie del lago. Por un tiempo, ese metraje se convirtió en la nueva pieza central del caso. Algunas personas pensaban que mostraba algo vivo, y sinceramente, al ver el metraje, puedo entender por qué. Pero análisis posteriores sugirieron que lo más probable es que fuera la estela de un bote, y de nuevo ves el mismo patrón. Aparece algo que al principio parece emocionante y convincente, y luego, cuando se examina más de cerca, nunca termina de sostenerse. A principios del año 60 las cosas empezaron a ponerse más serias. Fue entonces cuando realmente comenzó la investigación organizada. Se formó la Oficina de Investigación de Fenómenos del Lago Ness y establecieron observaciones a largo plazo utilizando cámaras, telescopios y más adelante equipos de sonar. Y aquí es donde el caso pasa de ser una historia a convertirse en algo comprobable, algo que puede llevar a conclusiones razonables. Cuando entra en juego el sonar, ya no solo dependes de lo que la gente cree ver en la superficie, o de una historia que su primo, su tío, su hermano o su amigo les contó y que ahora te están contando a ti. Ahora estás buscando señales físicas medibles bajo el agua. En la década de los 70, un grupo liderado por Robert Rines llevó a cabo algunas de las búsquedas más ambiciosas jamás intentadas. Usaron sonar para detectar objetivos y luego intentaron fotografiarlos bajo el agua con luces y cámaras. De hecho, lograron capturar algunas imágenes también, una de las cuales mostraba algo que algunas personas interpretaron como una aleta. Por un tiempo, eso pareció algo enorme, pero esas imágenes estaban borrosas, muy retocadas, y nunca se reprodujeron bajo condiciones controladas. Los críticos argumentaron que fácilmente podrían ser rocas, escombros, algas marinas o turba, quién sabe qué, incluso artefactos fotográficos. Y una vez más, la evidencia nunca terminó de dar ese último paso en la escala de la evidencia para quedar clara. Se mantuvo lo suficientemente ambigua como para que la gente pudiera discutir al respecto, pero nunca lo bastante clara como para resolver la cuestión. Y esa es realmente la historia de la línea de tiempo de las pruebas de Nessie, en pocas palabras. Cada pocos años aparece algo que parece prometedor, un avistamiento, una fotografía, un contacto de sonar, una grabación. Y luego, cuando se examina, no necesariamente se desmorona al instante, pero tampoco se vuelve concluyente nunca. Se genera una duda seria y razonable al respecto. Simplemente se detiene, justo al borde de la certeza. Sección 3. Las grandes búsquedas científicas. Ahora, aquí es donde la historia de Nessie empieza a ponerse interesante y seria, porque llega un punto en el que no puedes seguir diciendo, bueno, alguien vio algo. Al final tienes que preguntarte, si hay un animal grande viviendo en un lago cerrado de agua dulce, ¿no deberíamos poder detectarlo? El lago Ness no es el océano. Es grande, sí, es profundo, es oscuro, pero sigue siendo un ecosistema cerrado.
Si algo del tamaño que la gente describe realmente vive ahí, y no solo uno, sino al menos dos, una población reproductora, bueno, eso es una presencia biológica, eso es biomasa, eso es movimiento, eso es rastreable. Así que en 1987 las personas interesadas en finalmente descubrir la verdad sobre la leyenda del lago Ness hicieron algo bastante ambicioso, la operación Deep Scan. 24 botes se extendieron a lo ancho del lago, todos avanzando juntos, arrastrando equipo de sonar. La idea era simple: crear una pared móvil de detección en el agua. Si había algo grande ahí abajo, tendría que aparecer. Así de simple. No había ningún lugar donde pudiera haberse escapado, y el equipo sí obtuvo contactos de sonar. Algunos de ellos eran grandes, otros estaban a gran profundidad. Pero aquí está el asunto. Ninguno de ellos pudo confirmarse como un animal. Nada fue rastreado repetidamente. Nada era claro en su forma, naturaleza o movimiento. Nada fue capturado. Tienes esos momentos de, eso es interesante, y luego nada. Y ese se vuelve el patrón en este caso. Y en 2003 la gente lo intentó de nuevo, la BBC en este caso. La BBC patrocinó este gran barrido usando cientos de haces de sonar y posicionamiento satelital para asegurarse de que la cobertura fuera precisa. No estamos hablando de equipo amateur, es tecnología seria y de nuevo nada definitivo. No se detectó ningún animal grande desconocido. Ahora, por supuesto, la gente dice, bueno, tal vez simplemente no estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Y claro, eso es posible una vez, quizá incluso dos veces. Pero en este punto, estás sumando décadas de escaneos uno tras otro. En algún momento, la probabilidad empieza a inclinarse hacia el otro lado. Y luego, en 2023, hace apenas 3 años al momento de este video, ocurrió lo que se llamó la mayor búsqueda de Nessie en décadas. Drones con imágenes térmicas, cámaras infrarrojas, hidrófonos para captar sonidos submarinos inusuales. Tecnología moderna. Atención global, y de nuevo aparecieron anomalías interesantes. Claro, sonidos, señales, cosas que observar más de cerca, pero ninguna confirmación biológica clara y repetible. Y aquí es donde, personalmente, empecé a sentir que algo cambiaba en mi propia forma de pensar. Así que estamos aquí en el lago Ness tratando de descubrir la verdad en esta fosa. Y resulta que en realidad hemos descubierto algo más. Medía unos 10 metros de largo, tenía un cuello largo y se parecía muchísimo a un monstruo del lago Ness. Y de hecho, era un monstruo del lago Ness. Era el modelo del monstruo del lago Ness. Era un modelo de 4 toneladas construido para la película La vida privada de Sherlock Holmes en 1969. Cuando lo ves emocionalmente, Nessie se siente viva. Quiero que Nessie esté viva, como dije. La leyenda de alguna manera sigue teniendo fuerza. El turismo es enorme, el impacto cultural es enorme. Pero cuando lo reduces así, la tecnología moderna ha confirmado claramente la existencia de un animal grande y desconocido en ese lago, la respuesta honesta es no. Y eso no lo digo desde el cinismo. Si han estado viendo mi contenido, saben que soy muy abierto de mente y francamente quiero que haya más seres misteriosos en el mundo y creo que en algunos casos la evidencia respalda que estén aquí. Pero el patrón con Nessie simplemente no muestra eso. Las búsquedas mejoran, las herramientas se perfeccionan, pero el misterio no. Pero en este punto todavía no estaba listo para cerrar la puerta y descartar a Nessie, no completamente. Como dije, soy una persona de mente abierta, así que revisé un tema importante más. Sección 4, el punto de inflexión del ADN ambiental. Aquí es donde llegué a lo que creo que es el verdadero punto de inflexión. No sonar ni cámaras, ADN. En 2018 y 2019 los científicos realizaron un estudio de ADN ambiental en el lago Ness. Tomaron muestras de agua de todo el lago y también a diferentes profundidades. La idea detrás del ADN ambiental es simple pero poderosa. Todo ser vivo desprende material genético en su entorno, células de la piel, desechos, rastros microscópicos.
Si una especie vive en algún lugar en cantidades significativas, o si es una especie lo suficientemente grande, incluso en bajas cantidades, su ADN debería aparecer en el agua. Y encontraron mucho ADN, de hecho, miles de especies, peces, aves, mamíferos, microbios. Pero no encontraron evidencia de un gran reptil desconocido ni de una gran criatura acuática desconocida de ningún tipo. Tampoco encontraron evidencia de que fueran esturiones, una teoría que algunas personas han propuesto para explicar todos los avistamientos a lo largo de los años. Los esturiones sí tienen estas placas óseas en la espalda, lo que les da una apariencia algo jorobada, y algunos tipos de esturión pueden llegar a medir más de 6 metros de largo. Pero, de nuevo, no encontraron ADN de esturión, y ciertamente no encontraron rastros genéticos que apuntaran a alguna especie animal masiva y desconocida. Lo que sí encontraron fue mucho ADN de anguila. Ahora, esto no confirma ni niega que haya anguilas gigantes nadando en el lago. El EADN no puede decirte el tamaño de un animal individual, al menos no con verdadera precisión. Pero este estudio sí confirmó que hay anguilas en el lago Ness, posiblemente algunas grandes. Y eso para mí te da una explicación biológica muy normal para al menos algunos de los avistamientos. Quizá para todos ellos. Y honestamente, chicos, por más decepcionante que sea admitirlo, aquí es donde el caso de Nessie realmente empieza a debilitarse para mí. Porque el sonar puede pasar por alto cosas. Incluso si eres minucioso, quiero decir, es difícil imaginar que se le escape algo con ese equipo de 24 barcos, pero supongo que teóricamente es posible. Las cámaras también pueden pasar por alto cosas, y las fotos que toman pueden ser mal interpretadas. Las personas pueden pasar por alto cosas. Pero de nuevo, y perdón por sonar repetitivo, pero si hay una población reproductora de animales desconocidos en ese lago, deberían dejar rastros genéticos. Y cuando combinas ese hecho con casi un siglo de búsquedas cada vez más sofisticadas, empiezas a ver un patrón. Eso es decepcionante para los amantes de los críptidos, pero es difícil de ignorar si vas a ser lógico y objetivo al respecto. No es que nunca aparezca nada en el lago Ness. Y por eso, por mucho que yo quisiera que Nessie fuera real cuando era niño, imaginando que algo nadaba debajo de mí en el lago cerca de mi casa, como adulto viendo todas las pruebas, simplemente no son lo suficientemente sólidas. Bueno, pensé que te gustaría ver, este es el famoso lago Ness. Así que estoy en el norte de Escocia, así que estoy buscando al monstruo aquí. Pero no he visto nada todavía. Sí, pero acabamos de llegar, así que tenemos un poco más de tiempo. Aparentemente también hay leyendas sobre Pie Grande aquí, de las que nuestro conductor nos estaba contando. Pero dicho esto, ¿qué pasa cuando ves un caso que no sigue este patrón en absoluto? Sección 5. La serpiente del Congo, un caso muy diferente. Bien, entonces, en este punto, después de casi un siglo de búsqueda, escaneo, fotografía y muestreo del agua, el monstruo del lago Ness termina en un lugar muy específico. No se ha demostrado que sea imposible, pero no está respaldado por pruebas biológicas sólidas. En mi opinión, es una leyenda que sobrevive principalmente gracias a la ambigüedad y la emoción. Y en cosas que parecen interesantes a primera vista, pero que nunca se sostienen cuando las miras más de cerca. Pero de vez en cuando te encuentras con un caso muy diferente, como dije. La historia de la serpiente del Congo no es un siglo de ruido ambiguo. Es un día, un encuentro, una fotografía y un grupo de testigos lo que hace que sea mucho más difícil de descartar de lo que podrías pensar, y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. El caso de la serpiente gigante del Congo no se parece en nada al de Loch Ness. No hay una larga acumulación de folclore que lo impulse. No hay una industria turística construida a su alrededor. No hay un flujo constante de nuevos avistamientos para mantener viva la historia. Básicamente existe por algo que sucedió en un solo día de 1959, y lo que lo hace tan extraño realmente se reduce a esto. No vino de un aldeano cualquiera, ni de alguien contando una historia años después. Vino de la tripulación de un helicóptero militar, observadores experimentados que volaban a plena luz del día. Y ellos no estaban buscando un monstruo en absoluto, simplemente estaban volando de regreso a la base. Y entonces vieron algo en el suelo que no tenía sentido.
Algo que calcularon que medía 15 metros de largo, más del doble del tamaño de las serpientes más grandes reconocidas por la ciencia. Al principio pensaron que era un árbol caído. Entonces se dieron cuenta de que se estaba moviendo. Y fue entonces cuando todo cambió. Decidí pasar varias veces sobre el agujero donde estaba la serpiente para que los hombres pudieran tomarle una foto. Y ciertamente hice entre 4 y 6 pasadas justo sobre el agujero donde estaba la serpiente. Y yo diría que la serpiente que vi ahí medía cerca de 50 pies. Cerca de 50 pies. No sé si en inglés se dice 50 foot o 50 feet, pero muy cerca de eso, sin duda. Y se estaba moviendo dentro del agujero. Y se veía de un verde muy oscuro. Verde oscuro tirando a marrón, con el vientre blanco. A diferencia de Nessie, donde la evidencia más fuerte se desvanece cuando se examina, este caso comienza con algo muy concreto, una fotografía. Y por cierto, no se ha demostrado que sea un engaño. Una fotografía tomada desde el aire a una altitud conocida con una cámara conocida, vinculada a personas específicas cuyos nombres y carreras pueden ser verificados. Ahora, eso no prueba nada automáticamente, por supuesto. Es solo una foto antigua. Una foto por sí sola no puede decirte exactamente qué estás viendo, pero sí cambia el tipo de pregunta que estás haciendo. Con el lago Ness, la pregunta es, ¿por qué nunca hemos podido detectar claramente a un animal grande y desconocido después de un siglo de búsqueda? En este caso, la pregunta es mucho más simple y mucho más incómoda. ¿Qué fotografiaron exactamente esos hombres ese día? Porque algo estaba ahí. Y fuera lo que fuera, era lo suficientemente grande como para verse claramente desde el aire. Así que esto es lo que realmente sabemos sobre el evento en sí. Ocurrió en agosto de 1959 en lo que entonces era el Congo belga, hoy la República Democrática del Congo, en una región de sabana ligeramente arbolada, no muy lejos de un pueblo llamado Kamina. No era una jungla densa como la gente suele imaginar cuando piensa en África Central, era un terreno más abierto con parches de matorrales aquí y allá. Árboles dispersos y largos tramos donde se podía ver el suelo claramente desde el aire. Ese detalle importa porque significa que lo que vieron no estaba oculto entre una vegetación densa. Estaba al aire libre, claramente visible. El helicóptero involucrado pertenecía al ejército belga. A bordo iban 4 hombres, incluido el piloto, el coronel Remy van Lierden. Era un aviador sumamente experimentado, no solo un observador casual. Estos tipos eran profesionales, acostumbrados a identificar objetos en tierra de manera rápida y precisa. Para entonces ya llevaba 25 años volando, así que tengo mucha experiencia midiendo cosas. Literalmente era parte de su trabajo como aviadores militares. Y ese día no estaban buscando nada fuera de lo común. Es muy importante que entiendas eso. Habían estado realizando un vuelo rutinario de transporte e inspección militar en la región de Camino, el tipo de trabajo operativo cotidiano para el que se usaban helicópteros en el Congo colonial tardío en ese momento. Camina era una base aérea belga importante en ese momento, y vuelos como este eran comunes. Mover personal, inspeccionar el terreno, revisar la infraestructura y viajar entre instalaciones. En otras palabras, esto no era una expedición a un paraje salvaje, era simplemente un vuelo militar de regreso normal. Estos tipos simplemente regresaban a la base cuando, al pasar sobre una zona de sabana ligeramente arbolada, uno de ellos notó algo que no parecía normal allá abajo, en el suelo. Al principio, como dije, pensaron que era un árbol caído, solo una figura larga y oscura tendida en el suelo bajo el sol. Pero cuando volaron más cerca, se dieron cuenta de que no era un árbol en absoluto, porque se movía. Según los relatos dados después por los hombres, el objeto comenzó a cambiar de posición y pudieron verlo con suficiente claridad para reconocer que tenía la forma de una serpiente enorme. No solo una serpiente grande, sino algo mucho más grande que cualquier cosa con la que estuvieran familiarizados. Así que dieron vueltas alrededor en el helicóptero. Y aquí es donde la situación cambia de un simple avistamiento a algo mucho más inusual. Porque en lugar de deslizarse para alejarse, la criatura gigante supuestamente reaccionó al helicóptero. Cuando hicieron esa segunda pasada a menor altitud, esta vez para intentar verlo mejor,
La serpiente levantó la parte frontal de su cuerpo del suelo, alzando lo que describieron como una sección gruesa y erguida, casi como una cobra preparándose para atacar. En palabras del propio capitán Van Lierde, la serpiente, cito, levantó su cuerpo musculoso casi 3 metros en el aire. Y ese fue el momento que más se les quedó grabado. Estaban viendo algo que parecía estar consciente de su presencia y reaccionaba de manera agresiva. Ahora, cuando bajé sobre esa serpiente en su agujero, la serpiente se levantó, yo diría, unos 3 metros. Y pude ver muy claramente de cerca al felino que estaba mirando. Podría compararlo en tamaño con un caballo muy grande, con mandíbulas enormes, muy grandes, de forma triangular. Y estaba parado así frente a mí, y siento y estoy convencido de que si hubiera estado a su alcance, me habría atacado, me habría estado atacando. Y aún así, yo ciertamente vería, at least, al menos en el valle, 2 pies de ancho y 3 pies de largo. Fácilmente podría haberse comido a un hombre. En ese momento, uno de los hombres a bordo, un ingeniero llamado Kind, tomó una cámara y sacó una fotografía durante uno de esos vuelos bajos en los que intentaban observar mejor esa cosa. Y esa fotografía es la única razón por la que este caso todavía existe y se sigue hablando de él hoy en día. Porque sin ella, esto probablemente solo sería otra anécdota poco conocida de una región remota. Algo que la gente descartaría como una mala identificación, una exageración o una mentira total. Pero la foto significa que ya no estamos tratando solo con una historia. Estamos tratando con una imagen física vinculada a un evento específico presenciado por varias personas, y también sucedió en un momento y lugar conocidos. Así que a partir de ese momento la pregunta ya no es solo ¿vieron algo extraño? Se convierte en ¿qué fue exactamente lo que se capturó en esa fotografía? Vamos a averiguarlo. Sección 6. La fotografía. ¿Por qué es la pieza central del caso? Ahora, es importante dejar algo claro de inmediato. Definitivamente, esta no es una fotografía perfecta que resuelva por completo el tema de lo que esos tipos vieron ese día. No es completamente clara. No estás viendo algo como una foto de vida silvestre de National Geographic donde puedes ver las escamas y todos los detalles finos. Lo que ves en cambio es una forma larga, oscura y curvada en el suelo, con una parte que parece estar levantada hacia arriba. Y como fue tomada desde un helicóptero en movimiento, tiene exactamente el tipo de desenfoque leve que esperarías de una foto aérea tomada rápidamente durante un vuelo bajo. Pero eso en realidad importa de una manera sutil, porque significa que la fotografía encaja con las circunstancias de las que se supone que proviene. No parece montada. No parece algo cuidadosamente preparado en el suelo y fotografiado desde una posición fija, y eso no es solo mi opinión. Diversas personas realizaron numerosos análisis del negativo original, incluido el zoólogo Dr. Bernard Jubelmans. Todos concluyeron que la foto no mostraba señales de haber sido falsificada o alterada y que probablemente sí había sido tomada bajo las circunstancias exactas descritas por la tripulación del helicóptero. Se ve exactamente como lo que dice ser, una toma aérea rápida captada en medio de un encuentro inesperado mientras volaban sobre el Congo. Según la documentación que apareció después gracias a la investigación del Dr. Bernard Jubelman, Kind, el ingeniero a bordo, efectivamente tomó la foto usando una cámara estándar que llevaban en el helicóptero. La altitud en el momento de la fotografía generalmente se estima en un rango de aproximadamente 35 a 50 metros sobre el suelo durante uno de esos vuelos bajos. Ese detalle es importante porque te dice algo sobre la escala. Desde esa altura, algo pequeño o incluso de tamaño mediano no aparecería de la manera en que lo hace este objeto o criatura. Incluso una pitón grande, digamos de unos 6 metros de largo, no se vería ni de cerca tan grande desde esa altura. Para ser claramente visible y distinguirse del terreno que la rodea, tendría que ser absolutamente enorme. Algo así como unos 15 metros o cerca de 50 pies, que fue lo que estimó la tripulación. Ahora, eso no significa automáticamente que las estimaciones originales de tamaño sean correctas. Como dije antes, 50 pies es extremadamente grande para una serpiente, mucho más allá del tamaño de cualquier serpiente africana conocida o de cualquier otra parte del mundo, para el caso.
Y sí necesitamos reconocer el hecho de que es posible que esas estimaciones hayan sido influenciadas por el impacto del momento. Pero incluso si asumes cierta exageración en la percepción del tamaño, lo cual es muy común en los reportes de testigos oculares sobre criaturas potencialmente desconocidas, aún así terminas con algo que tendría que ser inusualmente grande para verse de esa manera desde esa altitud. Más grande que cualquier serpiente clasificada por la ciencia, como dije. Y no olvidemos que esta tripulación de aviadores no eran simples observadores promedio. Juzgar la altitud de manera rápida y precisa era vital para sus funciones en el ejército. Eso era para lo que estaban entrenados, por lo que eran evaluados para ganarse su lugar en el ejército belga. Y aquí es donde el caso difiere significativamente de algo como las fotografías del lago Ness. La mayoría de las fotos de Nessie fueron tomadas desde la orilla a largas distancias, a menudo con pocos puntos de referencia para la escala. Eso hace que sea muy fácil que las olas, troncos flotantes, objetos lejanos o incluso una anguila parezcan más grandes de lo que realmente son. Pero en este caso, los observadores no solo estaban altamente capacitados, sino que también estaban directamente sobre el objeto, con una vista clara del terreno y la vegetación circundante. Tenían un contexto visual inmediato para juzgar su longitud, forma y tamaño. Para entonces yo ya llevaba 25 años volando, así que tengo mucha experiencia midiendo distancias. Ahora, eso no los hace infalibles, por supuesto, pero sí significa que estaban en una posición mucho mejor para estimar el tamaño que alguien mirando al otro lado de un lago oscuro desde cientos de metros de distancia. Otro factor que evita que este caso se desvanezca es la cadena de documentación. La fotografía no circuló simplemente como una imagen anónima sin contexto. Se vinculó a nombres específicos, el piloto y los miembros de la tripulación, la ubicación y la fecha aproximada. Y más tarde, investigadores como el Dr. Jubelmans rastrearon la historia, entrevistaron a los hombres involucrados y examinaron el negativo fotográfico original. Ahora, eso no prueba, más allá de toda duda, que la fotografía muestre una especie no descubierta. Pero sí significa que no estamos tratando con un misterio de Internet, ni con una foto sin origen conocido, ni con un engaño que apareció sin contexto. Estamos tratando con un evento documentado vinculado a testigos identificables. ¿Qué podría explicar de manera realista que un grupo de observadores experimentados viera y fotografiara algo que todos estuvieron de acuerdo en que parecía una serpiente colosal? Ahí es donde el caso empieza a ir más allá de restarle importancia o descartarlo sin más. El veredicto. Así que volvamos al punto donde empezamos. No con monstruos, sino con pruebas. Porque de eso se trata realmente toda esta conversación. Recuerda esa jerarquía. En la cima está la prueba física, cuerpos, huesos, algo que puedas sostener, medir y analizar. Ni Nessie ni la serpiente del Congo tienen eso. ¿No sería genial si alguno de ellos lo tuviera? Debajo de eso vienen los datos instrumentales repetibles, rastros de sonar que se comportan como un organismo vivo, evidencia genética que confirme una especie viviendo en ese entorno en particular. Y aquí es donde los dos casos empiezan a diferenciarse drásticamente. El lago Ness ha tenido 100 años de oportunidades para subir esa escalera de evidencia. Ha sido escaneado con flotas de sonar, inspeccionado con fotografía submarina, examinado con muestreo de ADN ambiental. Y cada vez que se han aplicado mejores herramientas, el caso biológico no se ha fortalecido. Se ha debilitado. El patrón es claro. Mientras más fuerte se vuelve la investigación, menos convincente y más ambigua parece la evidencia. Ahora, eso no significa que todos los que dicen haber visto al monstruo del lago Ness estén mintiendo. La mayoría de los avistamientos probablemente fueron sinceros. Pero sí significa algo mucho más simple. El lago es un entorno que naturalmente produce señales visuales ambiguas, y esas señales se han interpretado a través del lente de una leyenda ya poderosa. Así es como los mitos persisten. No porque se hayan probado, sino porque nunca se resuelven por completo. Ahora, compara eso con el caso de la serpiente del Congo. Esta no es una leyenda construida alrededor de décadas de avistamientos. No es un lugar donde la gente haya pasado generaciones buscando a una criatura y sin lograr encontrarla. Es un solo evento documentado, una fecha conocida, un lugar conocido, testigos identificados por nombre y una fotografía.
analizada y considerada auténtica, tomada en una situación real por personas cuyas identidades pueden ser verificadas y que, por cierto, nunca cambiaron sus historias. Pero fue en África, en el Congo, donde un espécimen indudablemente monstruoso apareció para enfrentarse a este piloto de helicóptero belga, Remy Van Leerde, cuando regresaba de una misión en 1959. Ahora, eso no nos dice automáticamente qué era la criatura, y ciertamente no prueba que exista hoy en día una especie de serpiente gigante no descubierta, pero sí establece algo bastante importante. Algo estaba ahí ese día, algo lo suficientemente grande como para ser claramente visible desde el aire. Algo que observadores entrenados, acostumbrados a identificar el terreno y la vida silvestre desde el aire, describieron de manera independiente como una serpiente enorme. Con Nessie, los creyentes tienen que explicar por qué décadas de búsquedas cada vez más sofisticadas no han logrado producir evidencia biológica clara. Con la fotografía del Congo, los escépticos tienen que explicar exactamente qué fue lo que esos hombres vieron y capturaron ese día, de una manera que tome en cuenta el contexto, la experiencia de los testigos y la imagen física en sí, que, de nuevo, ha sido analizada y se ha demostrado que es auténtica, sin alteraciones. Y esa es una situación muy distinta con estas dos supuestas criaturas. En un caso, el misterio se desvanece mientras más de cerca lo observas. En el otro permanece obstinadamente sin resolverse. Entonces, ¿qué podemos decir realmente con confianza? Podemos decir que el monstruo del lago Ness, como un animal biológico que vive en ese lago hoy en día, no está respaldado por la evidencia disponible. Después de casi un siglo de investigación, el caso nunca ha alcanzado un nivel de evidencia suficiente para confirmarse. Pero la fotografía de la serpiente del Congo representa otra cosa. No es prueba de una especie ni prueba de una población oculta, sino evidencia creíble de un encuentro real e inexplicable. Uno que nunca ha sido desacreditado de manera convincente y que, en mi opinión, merece mucha más atención seria de la que jamás ha recibido. Y eso nos lleva de vuelta a la idea central que inició toda esta discusión. La mayoría de las historias de monstruos se debilitan cuanto más las analizas, cuanto más las investigas. Pero de vez en cuando encuentras un caso que hace lo contrario. Fuera lo que fuera que esos hombres fotografiaron en el Congo en 1959, no era solo una historia. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con mi perspectiva sobre la leyenda del monstruo del lago Ness y la historia de la serpiente del Congo? Me encantaría escuchar sus opiniones en la sección de comentarios, ya sea que estén de acuerdo o no. Este ha sido un video algo experimental para mí, amigos. Es una de las primeras veces que me alejo del tema de Sasquatch, también conocido como pie grande. Lo he hecho un par de veces antes, pero últimamente me ha interesado profundizar en otros críptidos. Así que déjenme saber en la sección de comentarios si quieren ver más de este tipo de contenido. Más contenidos sobre criaturas intrigantes y misteriosas, por así decirlo, más allá de solo pie grande. Si quieren apoyarme aún más en mi investigación continua, consideren suscribirse a mi Patreon. Dejaré un enlace en la descripción. Por unos cuantos dólares al mes, pueden tener acceso exclusivo para interactuar conmigo y ver contenido exclusivo detrás de cámaras que no publico en ningún otro lugar, pero sin presión. Ya sea que solo vean aquí y nunca se suscriban a mi Patreon, o que si lo hagan, sigo estando agradecido con cada uno de ustedes y espero verlos a todos en el próximo video.